en esta visión complementaria entre lo que es la investigación y la producción, teniendo claro un poco esto de las bases ecofisiológicas que nos comentaban desde la investigación, bueno, vamos a, con esta charla que va a dar el ingeniero Massili, por un lado tratar de explicar los comportamientos que los cultivos han tenido en los años anteriores, pero también por otro lado encontrar cuáles son los aspectos relevantes que hacen al manejo de cultivo y a la obtención de los mejores resultados de cara a la toma de decisiones que tendremos que hacer en función de la próxima zafra que se nos avecina, en una coyuntura compleja, todo lo que hace a la obtención de buenos rindes y de maximizar los resultados productivos tienen una importancia casi que vital en el día de hoy y en este marco que estamos viviendo, con lo cual, bueno, Sebastián va a hacer atacar en profundidad lo que es el análisis de la base de registros de chacra que tiene el FUCREA, en un trabajo en conjunto con los asesores, y brevemente lo presento a Sebastián, que es ingeniero agrónomo y está por recibirse en su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Además, es técnico desde hace unos años, técnico agrícola de FUCREA, fue asesor del CREA La Cuchilla y hoy también es el especialista agrícola de FUCREA para los proyectos, para el proyecto FPTA y para el proyecto que tenemos con el FOMIN. Así que, Sebastián, adelante y gracias. Yo te sirvo. Bueno, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, agradezco la concurrencia. Disculpen. Yo le voy a comentar acerca de, bueno, como decía Diego, de los registros de chacras de FUCREA. Como venimos desde el 2006 relevando información, bueno, empezamos a generar cada vez más coeficientes técnicos que nos ayudan a la hora de presupuestar los cultivos, por lo menos ver cuáles son los caminos que podemos ir recorriendo en la medida de tener mayor rendimiento o ser más eficiente en el uso de los insumos. O sea que, bueno, el objetivo de esta charla y bueno, de la jornada en general es aportar elementos para que en el proceso de toma de decisiones que están haciendo ahora para sembrar seguramente soja o los cultivos que vengan de verano, puedan tener algún elemento nuevo para tomar mejores decisiones. Nada más mostrarle que, bueno, venimos desde el proceso del 2006 relevando información y, bueno, en los últimos años hemos consolidado mucho la base, especialmente desde el año 2009. Y hoy tenemos una importante cantidad de grupos CREA que participan, pero también empresas. 76 empresas aportaron información en mayor o menor medida a la base de datos que este año logramos incorporar. Con lo cual, no representamos al país, pero representamos una proporción bastante importante de productores de la región. También es muy importante, fue muy importante el área que relevamos este verano especialmente, 117.000 hectáreas, vamos a estar mostrando, ahí incluye todos los cultivos, tanto maíz, sorgo como soja. Y bueno, y veníamos de un año de muy baja área de cultivos de invierno. O sea, la relación entre invierno y verano de este año anda en torno al 30%. O sea, teníamos solo 30% invierno del área de verano que logramos relevar. Y bueno, es una relación de las más bajas de la historia, parecida a la ocurrida en el 2000-2011. O sea que, bueno, seguimos con el proceso de tener, por distintas razones climáticas o económicas, de tener un sistema a priori cada vez con más proporción de cultivo de verano en relación a los cultivos de invierno. Y seguramente vuelve a ocurrir en la zafra que está corriendo, o sea que cuando miremos aspectos de sustentabilidad, bueno, eso está ocurriendo y tenemos que tenerlo en cuenta. Tampoco es sensible esto. Bueno, en definitiva, cuando vemos el área, ponemos el número, la cantidad de chacras y áreas, bueno, este año tenemos 2.000 chacras relevadas y si vemos la historia, tenemos más de 8.000 chacras, 8.000 puntos con información relevada que nos permiten ser bastante consistentes y casi 450.000, 500.000 hectáreas en la base de cultivo general. O sea que, bueno, en definitiva, de vuelta, no representamos al país, pero tenemos una proporción grande de puntos que en algunos temas permiten que los coeficientes que estamos obteniendo sean bastante objetivos. Este año, ¿cómo estaba distribuida la base? Bueno, casi todo soja, como todos los años. Eso no es ninguna novedad, todo el mundo lo sabe, pero bueno, 48% fue soja de primera, o sea, la mitad de la base de datos que teníamos era soja de primera, y el otro 35% era soja de segunda. Y el restante porcentaje se divide entre maíz de primera, que está incluido maíz temprano y tardío, que después lo vamos a abrir, sorgo de primera y sorgo de segunda.
Y bueno, un año de planes de uso de por medio, todavía no ha cambiado el mapa de cultivo. Esto fue lo que presentamos la zafra pasada. 48 versus 49% de soja, 35 versus 31 de soja segunda. En definitiva, números muy parecidos, aún un año de funcionamiento de los planes de uso. La soja sigue dominando el sistema y especialmente la soja de primera tiene una proporción muy importante del mismo. Y bueno, y ahora van a ver en el correr de la charla que vamos a hacer especial hincapié o mostrar mucho más información de soja de primera, porque ocupó el 50% del área el año pasado y creemos que va a ocupar un porcentaje mayor de área en la medida que hay muy poco trigo, por lo menos había menos proyección de trigo sembrado y se pudo sembrar menos de lo proyectado con consecuencia de las condiciones climáticas, con lo cual, como todos los años va a haber mucha soja, pero creemos que relativamente va a haber un poco más de soja de primera. Y bueno, por eso vamos a hacer hincapié en esta charla a ese cultivo. Como todos los años tenemos normalmente una proporción mayor, o por lo menos algunos años mayor de las chacras en el litoral sur, porque es donde tenemos más grupos CREA, o sea, más cantidad de productores aportando a la base de datos, pero si lo vemos, ahora vamos a ver después cuando vamos a poner un cultivo particular, cuando en el largo plazo están bastante balanceados en número, ¿está habilitado disculpe. Está bastante balanceado en número, en área, las tres zonas. O sea que tenemos tres zonas bien representadas, lo que llamamos el centro, que es Durazno y Norte Florida, litoral norte, que es Río Negro al norte, y litoral sur, que es Río Negro al sur. O sea, tenemos para mejorar en cómo distribuimos las zonas, pero bueno, con la base actual que tenemos quedan bastante bien representadas. Y después noreste y sureste, relativamente entre años un poco más o menos de área, pero por ahora no tenemos demasiada información como para ser concluyente en prácticamente ningún tema. Este fue el resultado de FUCREA para esta zafra. 4.600 kilos de maíz de primera, 9.400 hectáreas. Solo entre 3.000 kilos, dependiendo de cómo lo calculemos, 3.000 kilos. El país se enteró de 2.800 en definitiva, porque es la media ponderada por área, 2.800 kilos. 4.600 chacras, ya vemos rendimientos bastante pobres para el cultivo. Soja de primera, 2.600 kilos, con 56.000 hectáreas en la base. Rendimientos muy parecidos, solo 100 kilos abajo del año pasado, que había sido el año récord de los últimos años de rendimiento. Y soja segunda, sí, 2.000 kilos, con 40.000 hectáreas relevadas. Y bueno, para el caso de soja segunda, sí tuvimos una depresión en función del rendimiento de la zafra anterior, que habíamos tenido rendimiento cercano a los 2.400 kilos para soja segunda. Pero bueno, fue un año, nuevamente un año bueno para el cultivo de soja y un año de malo, muy malo para el cultivo de maíz. Y para sorgo vamos a ver en términos promedios, 5.000 kilos para primera y 3.500 para segunda. Resultados pobres para lo que podremos esperar del cultivo, pero vamos a ver qué es lo que venimos obteniendo los últimos años. Bueno, entonces a diferencia del resto de los años, voy a arrancar mostrándole un par de datos de maíz y de sorgo para ver cómo se comportó la base de FUCREA o cómo se ha comportado los últimos años, y después vamos a arrancar en soja haciendo hincapié en el manejo en el cultivo. Para el maíz, si vemos solo maíz de primera, este es el rendimiento histórico. Tenemos una media de 4.800 kilos. Y bueno, es un cultivo que si no cambiamos la productividad, vamos a estar en problema. El mejor año que hemos tenido en la base, el 2009-2010, 6.400 kilos en términos promedio. Es verdad que hay productores que tienen mejores medias, pero el país se entera de esto, o por lo menos el grupo de productores se entera de esto, y tenemos rendimientos muy pobres. Este año fue malo, pero fue en torno a la media, 4.600 versus 4.800. Y bueno, seguimos con estos rendimientos de maíz, bueno, seguramente estemos en problemas económicos para hacer el cultivo y además el aporte que creemos que puede hacer la sustentabilidad, bueno, desde el punto de vista de aporte de carbono, va a estar limitado porque la cantidad de carbono que está aportando no va a ser baja, va a ser baja. Bueno, eso el área, tuvo un incremento del área y bueno, el último año disminuyó, por lo menos el área relevada, y creemos que en este año, lamentablemente, va a estar un poco más va a estar por debajo. Una cosa que hace un tiempo dijimos, le teníamos mucha fe a la inclusión del maíz tardío como una alternativa de estabilizar los rendimientos, de aumentarlo y estabilizar los rendimientos. Y corrimos modelos de simulación, bueno, trajimos información argentina y creíamos que era el camino para estabilizar los rendimientos, aumentarlo y estabilizar los rendimientos, el maíz tardío. Y bueno, ya tenemos 3 años, 3 campañas o 3 zafras en la que hicimos o tenemos por lo menos áreas bastante buenas, o bien repartidas entre temprano, tardío y área de maíz de segunda. Entonces,
Voy a comparar solo para el litoral, que es litoral norte y litoral sur, porque no había diferencias mayores en el resultado, así que les muestro datos de todo el litoral. Estos fueron los datos para el 2011. Una diferencia bastante buena a favor del maíz tardío en ese año, 5.600 versus 4.400. Diferencia buena, pero igual seguíamos con los 5.600 kilos. No resolvíamos el problema de esos rendimientos, pero generaba 1.000 kilos de diferencia respecto al resto de la alternativa. Pero la desventaja de la base este año es que aún eran pocas chacras de maíz tardío. No están bien balanceadas. El año se estaba arrancando, había algunos productores que estaban haciendo y no tenemos demasiada área. Llegó el año 2012, fue el año del maíz temprano relativamente para el litoral, 6.700 kilos para el litoral norte, es un rendimiento bastante bueno, por encima de la media, pero el tardío y de segunda empezaron a quedar por debajo. Y este año, para el litoral hubo una ventaja de vuelta del maíz tardío y bueno, un malísimo año para el resto de las condiciones. Si vemos el promedio, bueno, no cambió la media. Son 3 años, no podemos decir que va a pasar en 10, pero por 3 años fue lo mismo prácticamente hacer maíz de temprano y tardío, y sumado al tardío todos los costos extras al mismo rendimiento que tenemos de manejo post cosecha. Cosecha con humedad, bueno, todas las complicaciones que ustedes saben mejor que yo. O sea que no generó una diferencia solo de 300 kilos, que no era significativa si la analizábamos estadísticamente. Y la otra cosa que para el litoral no ha logrado el maíz tardío acomodar son el rendimiento. Es estable, podemos decir, porque en 3 años rondó los 5.000 kilos, pero es estable en 5.500 kilos. No es estable en 7.000 kilos, que es lo que decíamos, o por lo menos los modelos nos decían que podía ser estable ese nivel de rendimiento. ¿Qué hay atrás de esto? Y bueno, cuando uno mira la estrategia de fertilización de los maíces tardíos, siempre tienen menos kilos de todos los nutrientes que el maíz temprano. Y bueno, quizás hay que ajustar la fertilización. No vamos a entrar en detalle en qué está haciendo, pero de la forma que lo están haciendo, no está generando las ventajas que los modelos decían que debería generar. No significa que hay que matarlo, significa que quizás hay que ajustarle la tecnología. Y cuando lo comparamos entre temprano y tardío, hay diferencias muy grandes, que no las voy a mostrar ahora, en kilos de fertilizante por hectárea aplicado. Quizá ajustando eso se podrían ajustar de alguna manera, pero hoy por hoy este es el resultado. Y para el centro, tuvimos un primer año de vuelta muy auspicioso también de la mano porque el temprano y el de segunda fueron muy malos, y de vuelta maximizaba las diferencias porque no había tantas chacras de maíz tardío ese año, pero generó una diferencia importante. Que no fue así en el año siguiente y que seguramente no fue así o no fue así este año. Con lo cual, si vemos en términos promedio, de vuelta, no generó una ventaja y en la zona centro tampoco en estos 3 años, que no son una serie muy grande, pero es lo que tenemos, generó la estabilidad que pensamos que teníamos. Decíamos, yo por lo menos llegué a decir que yo esperaba que un maíz tardío evitáramos los 2.500 kilos. Bueno, la media de Fucrea del centro fue 2.600 kilos. O sea que no estamos evitando, o por lo menos no lograron evitar con la estrategia de maíz tardío, esos rendimientos tan bajos, al menos en términos promedio. Es verdad que esto es una variabilidad grande entre productores, pero en términos promedio este es el resultado. En resumen, hay que trabajar, si queremos hacer tardío y tiene alguna estrategia, hay que trabajar con la tecnología que estamos aplicando, que es una tecnología por debajo del maíz temprano, vamos a tener estos resultados que para la zona litoral me genera una estabilidad, pero no en 7, sino en 5, y para la zona centro no me aseguran, si esto se repite, ni siquiera la estabilidad porque logramos 2.500 kilos. ¿Está claro? Eso es lo que le voy a contar para maíz o el mensaje que tengo para darles. De sorgo, me gustaría hablar mucho más porque me encanta el cultivo, pero no me dejan las condiciones. Esta es la historia de rendimiento de sorgo de primera. 5.000 kilos rendimiento medio, o sea que este año el rendimiento estuvo un poco por encima de la media, pero pivotea en torno a 5.500 kilos por hectárea. Si uno ve los potenciales, estamos lejísimos los potenciales, y si uno ve el manejo, un detalle, kilo de fertilizante por hectárea, selección de chacra, normalmente está desfavorecido. Básicamente fertilización nitrogenada tiene 40-50% en términos medios de nitrógeno aplicado que es lo que se le aplica a un maíz de primera. Con resultados iguales, ¿no? Porque sacamos 5.000 kilos de maíz, 5.000 kilos de trigo y 5.000 kilos de sorgo, disculpen, pero con la mitad de fertilizante porque al maíz per se la mayoría de los productores le tienden a aplicar un paquete tecnológico mucho más pesado, todo lo contrario para el caso del sorgo. Y en segunda, de vuelta, en torno a 3.500, 4.500 kilos ha sido la media y acá sí que hay, no me acuerdo ahora del porcentaje, un porcentaje muy grande de sorgo de segunda sin fertilización nitrogenada. Entonces, bueno, tiene malos rendimientos, pero también podemos decir tiene buenos rendimientos para el manejo promedio que le estamos dando al cultivo en la mayoría de las zonas. Entonces,
eso es lo que le quería comentar básicamente de las gramíneas de verano. Y bueno, tenemos que hablar de soja. Si hay soja, hay mucha gente interesada, hay mucha área del cultivo y el negocio de nuestras empresas, después lo va a mostrar César, se juega en cómo nos va la soja. Entonces vamos a tratar de profundizar cuáles han sido algunas estrategias exitosas para el cultivo. Arrancamos viendo la zafra pasada. Estos fueron los rendimientos medios, dijimos 2.600 y 2.100 para soja de segunda, con diferencia muy grande entre zonas. Al litoral nuevamente, rendimiento cercano a 2.700, 2.800 kilos. El centro, un escalón un poco por debajo, pero el escalón más grande que tuvo el centro por debajo fue en soja de segunda. En soja de primera estuvo por debajo, pero el golpe o la diferencia más grande de magnitud fue en la zona centro, entre el litoral y la soja de segunda. Y bueno, el resto de la zona no vale la pena entrar a analizar a fondo los resultados porque, como veíamos en las primeras gráficas, el porcentaje de área es muy limitado, hay algunos productores, o sea, no es representativo o no es muy representativo de lo que puede haber ocurrido en esos lugares. Si vemos soja de segunda, esa es la distribución por zona. Decíamos que para soja de segunda, soja de primera, perdón, están bien representados, más o menos 30% en los distintos años entre la zona centro, litoral norte y litoral sur. Eso lo podemos ver un poquito mejor acá. O sea, cuando hablamos de soja de segunda y comparamos las tres zonas, estamos bastante bien representados, están bastante balanceadas desde el punto de vista de análisis las áreas. A partir del año 2009, porque en los años anteriores era prácticamente litoral sur y algo litoral norte, y vamos a ver que además esta zona o este grupo de registro tenían práctica de manejo, digamos, desactualizada. O sea, había una cantidad de cosas que se hacía o que veíamos que se hacían en la base de datos en el 2006, 2007 y 2008, que hoy no las haríamos. O sea que los rendimientos, muchos registros de acá están sesgados por la tecnología del momento, que se modificó mucho, por lo menos la base, no significa en el país, pero cambió mucho a partir de la zafra 2009. Estos han sido los rendimientos cuando vemos promedio para toda la base FUCREA. 2.300 kilos, 2.400 kilos, una media bastante buena, mucho más alta que las que esperábamos los primeros años de la expansión del cultivo, por lo menos los primeros años de registro. Y si vemos los últimos 5 años, venimos de 5 años, 4 muy buenos. ¿Está claro? Solo el año 2010-2011, que ahí se me escapó un 0, solo el año 2010-2011 fue un rendimiento cercano a 2.000 kilos, el resto de los años estamos con rendimiento por encima de los 2.500 kilos. Con lo cual venimos de una racha buena para el cultivo. Y bueno, y eso además en el marco de, salvo algún año particular, de aumento del área de país, pero por lo menos aumento del área de registro. O sea, alto rendimiento con incremento del área. Y bueno, para soja segunda es lo único que le voy a mostrar, rendimiento medio en torno a 2.000 kilos, sin grandes modificaciones, y de vuelta venimos de 5 años con rendimientos estables en torno a esos 2.000 kilos en términos promedio. Pero volvamos a soja primera, que es lo que me interesa hoy. Una cosa que nos preguntamos siempre, que algo mostramos en alguna otra jornada, ¿qué determina el rendimiento cuando yo miro la base de datos? ¿Qué fue lo más importante determinar que si me fue bien o me fue mal en soja de primera? Entonces, tenemos 2.200 chacras que tienen en promedio, no pudimos tomar toda la base, no tomamos la que tenía en registro completo. Esas 2.232 chacras rendieron 2.477 kilos en promedio, 2.500 kilos. Y lo primero que me separa son años. Y acá me separa el 2009, el 2011, los últimos años buenos, sin ser el 2010, todos los años buenos, me lo agrupo hacia un lado y hacia el otro lado me agrupa los años que la tecnología no estaba ajustada y el año niño, el año 2010, que fue el año que las precipitaciones fueron por debajo de la media. Cuando vengo a los años que las condiciones me permiten expresar potencial, la zona se vuelve muy relevante. Estar en el litoral significó en promedio tener 2.800 kilos versus estar en otra zona, que es el centro básicamente, tener 2.300 kilos, o sea que tengo una penalización por ubicación geográfica, que es ubicación geográfica más condición agroecológica, llámese suelo y demás asociado. Y en los años anteriores, pero especialmente en el año 2010, que donde tenemos, fue el año niña, los antecesores empiezan a volver relevantes. En este caso ahora vamos a ver que siempre que teníamos antecesor maíz de segundo, por lo menos maíz, teníamos una ventaja en rendimiento. Haber generado un buen antecesor con el maíz me generaba en este caso una ganancia de 600, 700 kilos por hectárea. Ahora vamos a retomar el efecto antecesor. Y bueno, además si estamos en el litoral norte, el litoral sur, en un año bueno, de vuelta aparece el antecesor maíz, en este caso maíz de primera más segunda, como con alguna ventaja. O sea que hay un efecto bastante fuerte del año, que yo no puedo hacer nada, que me marca el escalón en el que me muevo.
del lugar donde estoy, que tampoco puedo hacer mucho, pero marca un escalón promedio de rendimiento, y después otras variables del ambiente que yo puedo generar como son los antecesores. Yo siempre hago el cuento que venían muchos argentinos, decía que el antecesor maíz da 500 kilos y a mí me costaba creer que esos 500 kilos sean verdad, decía, debería ser porcentual de acuerdo al año. Y bueno, ahora vamos a ver que después de 4 años de análisis, y da en torno a 500 kilos. Da 500 kilos. Ahí está sesgado siempre, ahora vamos a ver el efecto, el tipo de chacra que hace maíz, que vamos a tratar de abrirlo, pero hay una diferencia, hay una ganancia por hacer un cultivo de soja sobre un antecesor diferente, como el caso de maíz, y bueno, esa magnitud es en torno a 500 kilos. Y después empiezan a aparecer otros factores de manejo importantes como la fecha de siembra. Y siempre nos da un punto de quiebre en torno a diciembre. Después del 1, 4, de acuerdo a cómo analicemos, el rendimiento cae de forma importante. Cuando habíamos analizado en años anteriores el potencial, decíamos que caía 40 kilos por día el potencial después del 1 de diciembre, lo que no significaba que la chacra de usted vaya a rendir 40 kilos menos por día. Significaba que perdía potencial en esa cantidad. Podía igual tener buenos rendimientos, pero el potencial iba a estar cada vez más acotado. O sea que hay un factor ambiente que no manejo, hay otro factor ambiente que no manejo ahora, pero lo puedo manejar en mi sistema. Y después hay otros factores como la fecha de siembra, que vamos a ver que los podemos manejar, podemos decidir condiciones climáticas por medio de la fecha en que estoy sembrando. Y bueno, ¿cómo han sido los años? Son 8 años de base que tenemos más o menos completa, y el 50% han sido años neutros desde el punto de vista climático. Un 25 han sido niños y otro 25 han sido niñas. O sea, 4 neutros, 2 niños y 2 niñas. Esa es la historia nuestra de los últimos 8 años. Esto da exactamente igual que si uno mira en 50 años. Si uno mira en 50 años, el 50% de los años son niños, en neutros, el 25 niños y el 25 niños. O sea que, por casualidad, en los últimos 8 años hemos tenido la distribución que esperamos en el largo plazo. Entonces, cuando vemos además los rendimientos, se separaban por año y dicen, bueno, los 2 años de peor rendimiento han sido niñas. Y los años neutro o niño han tenido rendimientos por encima. O sea que, ¿de qué me tengo que preocupar a priori? Si me dicen que el año va a ser niña, es probable que tenga bajo rendimiento. Si es neutro y se repite en los años neutros que han pasado, debería tener buenos rendimientos. Y si es niño, ya tengo algunos kilos ganados. O es probable que tenga algunos kilos ganados. Esto visto de esta manera, ponemos el año neutro como 1. No mejoró mucho cuando le coloco los años niños, es 1,0 algo, o sea, no cambia demasiado. Y sí cambiaría bastante si me dicen que el año es niña. O sea que tengo una pérdida por año niña y no estoy teniendo una ganancia por año niño. Esto básicamente está dado porque muchos de los años neutros, todos los años neutros que han pasado, hemos tenido precipitaciones bastante buenas. Parados hoy frente a los pronósticos que hay, que César los va a aclarar, pero hay 65%, 70% que el trimestre de octubre, noviembre, diciembre, enero o algo por ahí sea niño. Y bueno, estamos en una condición que al menos no esperamos una penalización de rendimiento porque es altamente probable que sea neutro o niño débil, más fuerte, pero seguramente tengamos precipitación. O sea que los precios no nos ayudan, pero quizás el clima nos esté dando algún empujoncito. Otra cosa que nos preguntamos, bueno, esto dijimos que fue niño, bueno, ¿existieron diferencias reales en las precipitaciones entre años, el año que fue niña, niño o neutro? Tomé información de INEA, de GRAS por mes, esto es para diciembre, esto es 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, pero no se preocupen. Este fue un año niño, este fue un año niña, o sea que los diciembres niños o ese diciembre hubieron buenas precipitaciones. En niña, el año que fue niña, seguro que no hubo buenas precipitaciones y el resto de los años neutros pasó cualquier cosa. Tuvimos el año pasado que llovió, este año que no llovió y el 2011 que tampoco llovió. O sea que cualquier estrategia de maíz pensando en un año neutro, estoy en el horno, porque yo no sé qué va a pasar en diciembre. En cambio, si se repite el año niño, es probable que tenga condiciones en diciembre de lluvia. El año neutro me genera una condición de incertidumbre. Y si es niña, si hago maíz, florece en ese periodo, seguramente me vaya mal. O sea que para maíz esto no estaría ayudando. Para soja, no me dice mucho. Me puede decir que es probable que los años niños lluevan en diciembre. Eso también no es menor. Nosotros no vamos a entrar en detalle, pero hay una dispersión muy grande de los años que han sido niños en fechas de siembras de segunda, que no voy a entrar en detalle en segunda, porque tengo el agua, tengo la condición, pero no tengo condiciones de siembra. O sea, se genera una cola mucho más grande de fecha de siembra en los años niños que el resto de los años, básicamente porque se me atrasa la siembra porque no puedo sembrar. ¿Qué pasa en enero? Bueno, los años que fueron niño ha llovido, los años niña no ha llovido nada y los neutros de vuelta. O sea, que si tengo la señal fuerte es probable que llueva o que no llueva y el resto de los años neutro ha pasado de todo. Hemos tenido 2 que no ha llovido y 1 que ha llovido.
Lo más lindo, si esto se repite a largo plazo, es que casi todos los febreros, por más que han sido niñas, esto parece malo el mapa, pero son 150 milímetros, 100 milímetros. O sea, casi todos los febreros de los últimos años hemos tenido condiciones bastante buenas de lluvia. Y si uno mira una base un poco más larga, se viene repitiendo. Un climatólogo dice que no se puede creer en esto, porque hay que ver bases más largas, pero si uno mira la historia reciente, casi todos los febreros han ocurrido precipitaciones bastante buenas. Eso en parte explica, de nuestra opinión, los buenos rendimientos que tenemos en los últimos años. Casi todos los febreros ha llovido, la distribución de grupo de madurez, fecha de siembra, colocan la mayor parte de los periodos críticos en febrero, entonces llegamos con peores o mejores condiciones de cultivo, con más IAF o menos IAF, pero se recupera gran parte del rendimiento porque el periodo crítico ocurre en general con buenas precipitaciones durante febrero. Si esto se va a repetir, y no lo sabemos. Si me dicen que es niño y se confirma, es probable que eso ocurra y va a ser una buena estrategia colocar los periodos críticos en febrero, y si es neutro no sabemos, pero si se repite la historia reciente es probable que haya buenas condiciones. ¿Está claro? Entonces hay una señal, cuando nos dicen si es niño, neutro o niña, hay una señal, le podemos hacer caso y podemos cambiar la estrategia o por lo menos estar más o menos seguro de alguna estrategia en función de lo que me diga el año. Y parado hoy, frente a una posibilidad de niño o niña, es probable que podamos esperar o proyectar en nuestro presupuesto rendimiento de la media o un poco por encima. ¿Cuál fue el efecto zona? Y bueno, el efecto zona lo veíamos en el árbol inicial, pero no hay una ganancia tan grande entre todo el litoral cuando lo evaluamos, pero sí hay una penalización bastante importante en la zona centro. Y la zona centro es muy amplia, que tiene mayor variabilidad. Lo discutimos siempre, pero existe esa penalización que básicamente está dada por el conjunto de condiciones agroclimáticas. O sea que si estoy acá y bueno, tengo que esperar alguna pérdida de rendimiento, por lo menos es menos probable que esté en el tope de la tabla de alto rendimiento. ¿Cómo fue en año niño o niña? Esto lo podemos ver de esta manera. En los años niño el litoral sur se despegó un poco, el litoral norte, o sea, hay mejores condiciones cuando llueve. El centro sigue estando 18, 20% por debajo, pero los años niña se igualan las zonas, no porque esta mejore, sino porque esta empeora. Los años niña todo tiende a ser igual, o sea, la condición macro es tan mala que el efecto zona se tiende a borrar. De todas maneras, estamos frente a una antesala o es probable que ocurra esto, o sea que si tenemos que ver, esperaría más estas diferencias que una menor diferencia si el año fuera niño. Está el efecto antecesor. Esto tiene diferencia estadística, no la quise poner para no llenar de letra. Estos son entre el 2009 y el 2013 para todo el litoral en su conjunto, litoral norte y litoral sur. Este es el rendimiento promedio del antecesor. Esto que está entre paréntesis son el número de chacras, que lo coloqué para que vean el N, que le da de alguna manera contundencia a los datos. No son 5 chacras de maíz de segunda, son una cantidad importante. Es verdad que lo que más tenemos es soja de segunda, porque es el antecesor más común, pero están bastante bien representadas todas las chacras. También le tengo que decir que pastura es lo más variable de todo, básicamente porque en pastura hay de todo. Hay festuca, lotus, o sea, 10 categorías que me carga la gente en la base de datos que yo lo transformo en pasturas y ahí hay gramilla a buenos pastos. O sea, no tenemos bien caracterizado por el momento el antecesor pastura. Y otra cosa no menor que el campo natural, que además que de negativo, a algunos les llama la atención cómo tengo tantas chacras de campo natural. Estos son N. No es tanta área, pero en los últimos años hay más o menos un 4 o 5% de chacras todos los años que le llaman campo natural, que puede ser campo bruto, lo que sea. Que además de ser campo natural es toda la última área o los últimos pedazos que la gente va incorporando a la agricultura. O sea que tiene un efecto antecesor, pero hay un efecto calidad de suelo. ¿Por qué el 2006 no lo hacía agricultura? El 2008, 2009, el 2014 lo hice. Bueno, esa área que la gente agarrame ese pedazo, en definitiva, tiene un doble efecto. Efecto antecesor, preparo más el campo que le agarro tarde, pero además siempre son áreas chicas que son recortes nuevos de campo, o por lo menos una gran proporción. Bueno, si comparo maíz de segunda o maíz de primera versus soja de segunda, y da 500 kilos, 400 kilos, 500 kilos. Estas 110 chacras son todas de productores que hacen maíz. No, casi el 85% son de productores que rotan maíz en su sistema de producción. O sea que, por alguna razón rotan, no simplemente eligen chacras, ¿no? Hay muy poco porcentaje de productores que hacen maíz en una baja proporción. O sea que es bastante seguro el dato, que no serán 500 kilos, serán 400, 300, pero hay
una diferencia que genera el antecesor, porque muchos de estos productores no seleccionan chacra, rotan en predios el maíz por todo el campo. O sea que le toca el campo bueno y le toca el otro campo que quizás no es tan bueno. Con lo cual, yo no puedo decir que son 500 kilos, pero creo que hay una ventaja, lo tenemos que considerar cuando presupuestamos. A la pérdida del maíz le podemos cargar alguna ganancia que me va a generar el año que viene por hacer el cultivo de soja. Cuando me hagan la cuenta va a decir que no es suficiente, pero está ahí y yo creo que hay que considerarlo. Porque bueno, si no, es muy difícil incorporar gramíneas si no tomamos en cuenta el impacto en el sistema y vemos el margen del cultivo per se. Otra cosa que nos preocupa es, bueno, ¿hay diferencia cuando es niño y cuando es niña? O sea, el ambiente me genera alguna variabilidad o me genera alguna ventaja. Y bueno, cuando es niños los dos maíces son buenos, pero cuando es niña es probablemente, o por lo menos en este caso vimos que el maíz de segunda tenía alguna ventaja y seguramente asociado a la cobertura del suelo o otro factor. Pero en general, si el año es bueno, cualquier maíz, independientemente de cuál sea, tenía ventaja y los años niños vimos como que estadísticamente tenía una ventaja el maíz de segunda y no tanto el maíz de primero. Estos son maíces, los mismos maíces que hoy dije rendía 4.500 kilos, no son maíces de 9.000 kilos. O sea que hay un efecto más allá de la cobertura que generan y más allá de la producción de raíces que pueden generar, hay un efecto quizás corte del cultivo de esos otros efectos que no estamos cuantificando y no solo producción de rastrojo porque rinden en promedio 4.500 kilos. ¿Está claro? Entonces, bueno, estamos en una zona, estamos en un año que puede ser niño, tratamos de ver cuáles son las estrategias de fecha, siembra y grupo madurez. Y bueno, probamos en esos árboles que hacemos, decir, bueno, que el modelo nos separe de alguna manera cuáles son los grupos madurez mejores para determinar fecha de siembra. O por lo menos intentamos. De vuelta teníamos 3.700 chacras. La zona sigue siendo tan relevante o mucho más relevante que el grupo madurez. O sea que la diferencia entre zonas no la podemos borrar. La podíamos borrar sacando la zona, pero estaba ahí. Había un efecto zona. La fecha de siembra era mucho más relevante. En el litoral me marcó 13 de diciembre y en el resto de las zonas 4 de diciembre. No importa, es un tema estadístico, matemático. Primeros días de diciembre empiezan acá los rendimientos. Siembras posteriores al 13 de diciembre anteriores 2.600, es una diferencia grande en rendimiento, porque después del 13 de diciembre hay de todo, ¿no? hay enero, o sea que no es 14 de diciembre, sino es después de esa fecha. O sea que es bastante claro que tengo que sembrar antes el 1 de diciembre, después pongámosles 4, 10 o 15 de diciembre, pero en diciembre se acabaría la fecha de soja de primera si quiero tener alto potencial. Con la zona no me puedo escapar porque ya estoy ahí. Y acá me genera un nuevo acotamiento, dice antes del 13 de diciembre, pero después del 20. O sea que la mayoría de las siembras tempranas, en las bases de datos hay siembras de septiembre, del 5 de octubre, no muy grandes, pero hay varias chacras sembradas muy temprano. Y bueno, esas nunca tienen alto rendimiento. O sea, es poca la probabilidad de tener alto rendimiento sembrado también tan temprano. O sea que acomodémonos para sembrar antes del 1 de diciembre, pero no tan temprano que larguemos en septiembre o por lo menos antes del 20 de octubre. ¿Está claro? No significa que no me pueda ir bien o no me haya ido bien en alguna situación, pero en el promedio de los datos es probable que los rendimientos sean menores. O sea que tengo, del 20 de octubre al 1 de diciembre, tengo bastante tiempo para sembrar con buenas condiciones y manteniendo los potenciales, no máximo, por lo menos el máximo potencial. Y bueno, cuando veo grupo madurez, para las zonas más que no es el litoral, en la fecha de siembra óptima, aparece como que los grupos entre 5,7 y 6,4, lo que todos siembran, o sea, hay muy pocos que son menos de 5,7 y más de 6,4, la mayoría de lo que están sembrando me lograría los mayores rendimientos. ¿Está claro? ¿Qué cosa no está metida acá que tiene un efecto? Nosotros colocamos el grupo, porque no podemos colocar la variedad, porque dentro de cada grupo que definimos en función de información, de información de qué grupo tiene, de información de fenología, adentro está la variabilidad generada por las variedades, por los materiales que están sembrando. No lo podemos incorporar porque hay 70, 80 materiales en la base de datos. Además, muy asociada a los productores, un grupo siembra un semillero, otro siembra otro, hay nichos comerciales que hacen que no todas las variedades, muy pocas variedades, estén en toda la base o en todos los productores. Con lo cual, el efecto variedad no lo podemos analizar y estamos analizando el efecto grupo. Pero sabemos que puede haber dentro de cada grupo una variabilidad mucho más grande, por lo muy grande en cuanto a variedades. Y esto les mostraba el año pasado y no les voy a mostrar para toda la zona de vuelta, pero simplemente repetir esto que ha sido contundente la información.
Yo sé que es difícil de entender, o por lo menos cuesta entender, pero los datos son estos, los tomamos, los dejamos, pero en años, niños o neutros de la base, los últimos, de los 5 años, los 4 de los últimos 5 años. En el litoral solamente, el litoral norte y el litoral sur, cuando vemos así no hay diferencia estadística en todos los grupos, yo acá no le puse continuo, sino que los traté de agrupar dentro de determinada categoría. No hubieron ventaja en las siembras de octubre, desde el 20 de octubre hasta diciembre, con los distintos grupos. No hubieron claras ventajas ni desventajas. Esto estadísticamente todo lo mismo. Lo que sí hubo en alguna ventaja de siembras entre el 10 y el 20 de octubre de grupos que yo les llamo 4 largos, que son básicamente de un par de variedades de grupos 5 corto, 4 largo, que han tenido alguna ventaja en este tipo de año. ¿Significa que hay que salir a sembrar esto? No, significa que si tenemos mucha área se puede apostar algún porcentaje de esos grupos en suelos buenos, porque acá sí, cuando uno mira la base y conoce a los productores están asociados a campos de alto potencial, han tenido alguna ventaja. Repito, son datos de la base de datos, no significa que esto lo estamos recomendando hacer, pero el año pasado generó bastante controversia cuando mostramos esto, lo reanalizamos, mejoramos un poco el análisis estadístico y eso termina dando. Está ahí, lo podemos tomar o no, pero sí son grupos 4 largos, 5 cortos, sembrados muy temprano y en campos de alto potencial. O sea que puede ser el efecto campo, que no lo sabemos, pero esa combinación me generó algún resultado bastante positivo, solo en el litoral. Esto que vimos que pasaba en general, a ver cómo se comportó para el año pasado, a ver mucho lo que decimos que pasó en general, a ver si respetó el 25% inferior o superior de la base de datos. Esta zafra que pasó, los peores tuvieron 1.700 kilos y los mejores 3.400 en términos promedio. O sea que en una misma base de datos hay una diferencia muy grande, casi el 50% de diferencia, multiplicado por 2, 100% de diferencia entre los peores y los mejores. Muchos de los peores, o por los peores, los que estuvieron ubicados en el centro y los mejores, los que estuvieron ubicados en el litoral. Coincide con lo que habíamos visto antes. Muchos de los que además habían estado entre los buenos, entre el 25% superior, tuvieron antecesores maíz de primera y de segunda en mayor proporción que el resto. O sea que están en una buena zona, pero además tienen buenos antecesores, o están en una zona mala, pero tienen antecesores, porque acá hay gente del centro, el 20% de los superiores estaban en el centro, o sea que yo puedo estar en el top y ser del centro, quizás acompañado con los antecesores. No hubieron diferencias mayores entre distintos antecesores de invierno. Quizás un poquito menos de cultivos de cobertura, y bueno, acá no trajimos la información porque todavía está en pañales, pero estamos viendo para algunos antecesores raíraz, cultivo de cobertura raíraz, alguna depresión de rendimiento, básicamente asociado en el año que pasó a problemas de matar el raíraz en el momento que querían, resistencia a raíraz, control, en definitiva, decidieron hacerlo barbecho en un momento y no lo lograron, entonces generó un problema, no por la especie en sí, sino porque no lo pudieron controlar. Entonces vimos alguna depresión de rendimiento que no quisimos traer porque bueno, es más subjetivo mirando las chacras que lo que dicen los datos, pero hubo una depresión de rendimiento por el efecto de la cobertura. Y no hubieron diferencias mayores en la cantidad de fósforo agregado, 40 kilos en promedio, y potasio agregado, sí en los niveles, o sea que estos tienen menores niveles y agregaron la misma cantidad que estos que tienen mayores, en términos medios. O sea que hay algo para caminar, que ahora capaz Sauchik nos mejora un poco el análisis de esto. En definitiva, esta gente tiene menos valores y agrega lo mismo que esto, que seguramente con más valor, con los mismos valores está agregando mayor cantidad y eso puede haber generado otra diferencia. Porque no hay diferencias grandes en fecha de siembra, 17 y 13 de noviembre, más o menos todos sembraron en promedio en la misma fecha, y sembraron en promedio el mismo grupo de madurez, tomado como continuo. Todos siembran en torno al grupo 6, 6.1, fue lo que sembraron. ¿Está claro? Entonces, queríamos tratar de sacarle algún jugo más a esto. Y bueno, encontramos para la zona centro una vueltita más para tratar de encontrarle alguna vuelta a mejorar los rendimientos. Dijimos, bueno, tomamos la zona centro y fecha de siembra controlada. Dijimos, ya sabemos que después del 1 de diciembre se pierde el rendimiento y que antes del 20 de octubre es probable que también se pierda el rendimiento. Entonces, acotemos la base al 20 de octubre hasta el 30 de noviembre. Y dejemos solo la zona centro, que es donde encontramos alguna asociación. De vuelta me volvió a separar los años, 2009, los años niño neutro para un lado, los años niña, el año niña, porque tomé solo la base 2009, 2013, o sea, saqué los años 2006, que no había en esta zona, en definitiva sacó solo.
el año me generó un escalón grande, pero lo más importante que en el año 2010, ustedes no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo porque tuve que hacer la presentación, no encontramos variabilidad. En el año 2010 en la zona centro, uno veía respuesta a fertilización, todos los factores que podía haber, no había respuesta. El año ha sido tan negativo desde el punto de vista climático que emparejó para abajo. O sea, no significa que haya alguien que no tuviera una estrategia, pero en promedio el año fue climáticamente con baja precipitación, empujó para abajo y el promedio fue 1.800 kilos. Independientemente de lo que hicieron, no le encontramos una asociación real con lo que estaba pasando. ¿Está claro? Seguramente no estemos frente a este escenario, estemos frente a un escenario de esto en la medida que se confirme el pronóstico climático, lo cual nos deja alguna herramienta para poder analizar. Y bueno, ahí se para cantidad de fósforo agregado. Si seguimos para abajo en tesor de invierno, en definitiva en la zona centro hay en torno al 10% ahí sí de campo natural que entra. Y bueno, todos sabemos que la soja de primer año, como le quieran llamar, cuando rotura un campo tiene menor rendimiento de la forma que lo hacemos que cuando vengo de cultivo, en este caso barbecho químico o cobertura. Y recién hacia abajo empezaban a agregar la cantidad de potasio agregado, el potasio en el suelo. O sea que hay, yo no dije, pero más o menos cada vez que hacemos un análisis colocamos en torno a 32, 33 variables para el análisis que el sistema trate de seleccionar. O sea que es una cantidad de variables y selecciona esto. O sea que el fósforo puede ser una limitante, los antecesores, y los siguientes eran potasio. O sea que hay algo de fertilización que podríamos llegar a ajustar en la zona centro que no está tan ajustada como el resto de la zona. Y en los lugares que agregué menos potasio, se ve alguna compensación por grupo madurez. Esto no significa que le agrego menos fósforo y voy a tener que sembrar grupos más largos que me lo arreglan, pero en la medida que el ambiente es más limitante o tengo alguna limitación, seguramente los grupos un poco más largos permiten arreglar algunos de esos problemas. Y de vuelta, en los niveles siguientes, aparecía el potasio, el azufre, tanto en suelo como agregado, como los nuevos determinantes. O sea que vemos que en el centro, o por lo menos la base nos dice que hay mayor juego o más para trabajar desde el punto de vista de la fertilización una vez que ajustamos la fecha de siembra y estamos sembrando los grupos de madurez en el rango que en torno a los 5,5, 6 y poco que casi todos sembramos. Entonces, el siguiente paso, bueno, ¿cuál fue el impacto de los nutrientes? Y acá nos separó dos grupos, que dio 0,4 por casualidad, o sea, no es porque el nivel crítico que han reportado a 0,4, por casualidad nos dividió en 0,4, no significa que esto sea el nivel crítico, significa que el grupo de chacras que tenía más de 0,4 rindió más que el grupo de chacras que tenía menos de 0,4 independientemente del agregado. Está hablando de ambiente, puede ser potasio, pero seguramente ese potasio nos dice condición del suelo, otras cosas que la podemos ver representada a través de los niveles de potasio. Historia agrícola, otros factores que seguramente el potasio, como algunos trabajos lo muestran, lo permite ver mucho más rápido que a través de otros indicadores que son un poco más complejos de analizar. Y bueno, dentro de los que tenían poco potasio, por lo menos 0,4, algunos me dicen, bueno, pero yo tengo algún suelo arenoso que 0,4 no tiene ni el campo natural. Y bueno, es verdad, pero bueno, ese grupo entró ahí. Los que tenían menos 0,4 se paró con fertilización potásica y sin fertilización potásica. Los que tenían menos 0,4 y además no fertilizaban tuvieron un menor rendimiento que los que tenían al menos fertilizado en algo, que se empezaron a parecer a estos. Pasaron de 2.300 a 2.600, con un agregado promedio en estas 277 chacras de 55 kilos de potasio. ¿Está claro? O sea que si tengo poco y además no agrego, seguramente estoy perdiendo mucho. Y si tengo poco y agrego, me empieza a parecer un poco a las situaciones que tenía más cantidad de potasio. De vuelta, esto no es nivel crítico, esto fue casualidad que coincide con el nivel crítico, pero bueno, nos está indicando que de alguna manera es un valor para tener en cuenta. Después, en los lugares que tengo mucho potasio, la fecha de siembra se empieza a volver relevante. Cuando solucione la nutrición, la fecha de siembra pasa a ser relevante. Y después me separa niveles de materia orgánica mayores o menores, que en definitiva es calidad de suelo, tipo de campo, en definitiva. Si tengo potasio, siembro bien y el campo además es bueno, no solo tiene potasio, voy a tener los máximos rendimientos, no le estoy aportando nada, pero me parece que si tengo bajos niveles, 0,4, Sauchik nos dirá cuánto, fertilizar está teniendo una respuesta y el siguiente nivel que se para, que luego discutimos bastante, es que en los ambientes más limitantes, el sin nitrógeno de la siembra, todas las chacras que no tienen nitrógeno tienen alguna ventaja. Hemos discutido bastante por qué es esto, porque aparece siempre, lo queremos sacar a prepo del análisis y de alguna manera nos aparece el nitrógeno a siembra como una limitante. ¿Será que en ambientes más limitantes o más complejos, con bajos niveles de nutrientes, ese poquito de nitrógeno que le agrego, porque esto cortaba en 6-7 kilos, o sea, no son 30 kilos de nitrógeno, son 7, 8, 9 kilos, pocos kilos de nitrógeno, de alguna manera es probable que nos estén
complicando la fijación de nitrógeno futura. No lo sabemos, pero es una hipótesis de trabajo importante que se vuelve, que siempre decimos, saquemos del análisis de la variable el nitrógeno porque aparece, pero en definitiva, si aparece tan recurrentemente es porque algo está haciendo. Entonces, tengamos en cuenta, capaz en esos ambientes, tratar de sacar al mínimo la cantidad de nitrógeno a siembra porque seguramente estemos generando algún efecto negativo. Todo esto para la soja, pero cuando veíamos, yo le mostraba esto, el sistema está siendo muy negativo en básicamente nitrógeno y fósforo y potasio. En fósforo estamos bien y en azufre se arregla con poca cosa. Estos son 60, 70, 50, 60 dólares por hectárea y por año, que no la soja, sino el sistema me está generando. O sea que esto que veíamos en el árbol es producto que tengamos un sistema que se está llevando el potasio y no estoy recuperando, se está llevando el nitrógeno y no tengo alternativas para recuperarlo en la medida que no puedo fertilizar más para recuperarlo. Eso me está generando limitación en la cantidad de materia orgánica que pueda tener los suelos, porque si no tengo nitrógeno, por más que genere rastrógeno, no va a haber posibilidad de fijarlo como materia orgánica. O sea que estamos con un sistema que lamentablemente es negativo en estos factores y empieza a generar algún peaje. Y dentro del FOMIN estamos trabajando en eso, saliendo del cultivo, tratando de armar un tablero de indicadores, que yo le voy a mostrar algunos simplemente, para ver cómo estuvo Fucrea, por lo menos, entre el 2006 y 2012, en este caso en el balance de fósforo, en potasio estamos en rojo, en azufre estamos en amarillo porque se arregla con poca cosa, en nitrógeno muy negativo y difíciles caminos de solución sin incluir una leguminosa que llamen en pastura o lo que fuera, que se muera en el campo y que no la coseche como soja, que sea una leguminosa que fije el nitrógeno y que quede en el campo, llámese cobertura, pastura corta o lo que fuera. No existen caminos tecnológicos ni acá ni en ningún lado que permitan balancear el nitrógeno de alguna manera. Estamos muy rojos en producción de residuos. Cuando uno mira cuántos residuos necesitaría determinado de los distintos tipos de suelo que tenemos para tener el suelo cubierto, y estamos en rojo. Es altamente probable con los rendimientos que estamos teniendo que todos pusimos por porcentaje de cobertura en los planes de uso por encima de lo que realmente tenemos. En la medida que esto está rojo, o sea, uno mira los rendimientos con los índices de cosecha esperados, estamos produciendo muy pocos residuos. O sea, la mayoría de los sistemas, uno debería ir al campo y tener poca cantidad de cobertura del suelo. Y asociado a eso el ingreso de carbono. O sea, es altamente probable que estemos perdiendo materia orgánica en el mediano y largo plazo, que no nos va a afectar un año, 2 años, pero ya venimos 8 o 10 años de agricultura y empieza a pasar factura, yo creo indirectamente a partir de otros factores como cambio de las propiedades físicas, consecuencia de que estoy perdiendo materia orgánica y no directamente a partir de un cambio en otros factores. Pero estamos bien en otros indicadores como cuánta energía producimos por hectárea y por año, como hacemos soja y los rendimientos han sido bastante buenos, producimos mucha energía por hectárea porque la soja, como todos saben, tiene proteína, tiene aceite, que tiene alta producción de energía, o sea que estamos siendo eficientes en el uso de la radiación. Y estamos siendo bastante eficientes en el uso del agua. Más o menos estamos usando en torno al 25% del agua que llueve. Significa que podemos ser mucho más eficientes, pero con los rendimientos y la rotación de cultivo que hemos tenido del 2006 al 2012, al menos la base de Fucrea, estamos usando transpirando el 25% de la precipitación que cae. Con lo cual, estamos mal en algún indicador, estamos bien en otro y hay caminos para mejorarlo. Bueno, era todo lo que le quería contar. Muchas gracias y lo espero en las preguntas.